¿Tienes linterna? La rapidez en la incursión era vital. ¡Vamos, adentro! Más de 20 casas golpeadas en simultáneo. Objetivo: capturar una completa banda de sicarios que viene aterrorizando a diversos empresarios en esta zona. El objetivo: detener a los cabecillas de una peligrosa organización criminal conocida como los Patrones de Barranca. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Wilson. ¿Qué Wilson? Cruz. ¿Qué más? ¿Cómo te dicen? Wilson. Y cuyo cabecilla había amasado una fortuna a punto de asesinatos, extorsiones, secuestros y amenazas. ¿Cómo la esposa? Ahí está, el poderoso e intocable amo y señor del crimen en todo el norte chico, Wilson Cruz Galarreta, reducido, derrotado, detenido por agentes antisecuestro. En este inmueble se pudo encontrar una pistola con sus caserinas, incluso una caserina larga. Bienvenidos amigos a otro capítulo más de Renacidos. En esta oportunidad me encuentro con una persona que fue líder de una banda criminal, al cual tuvieron que intervenir 500 policías para poder capturarlo. Vivió una vida muy dura, muy complicada, estuvo en uno de los penales más peligrosos del Perú. Y a pesar de tener muchas sentencias, Dios hizo un gran milagro en su vida. El día de hoy me encuentro aquí con el hermano Wilson. Tengo el gran privilegio de poder contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Soy el hermano Wilson Aníbal Cruz Galarreta, un hombre cambiado, transformado por el poder del Señor. Amén. Bueno, vamos a iniciar desde el comienzo, ¿no? Porque todas las personas no nacen siendo malas, no te volviste un delincuente de la noche a la mañana. Cuando tenía aproximadamente 16, 17 años, me escapaba del colegio, ¿verdad? A mí nunca me ha gustado estudiar. Siempre me salía del colegio, mi papá me dejaba bien cambiado ya para irme al colegio, pero él se iba y yo me iba con otros amigos, me iba a hurtar, me iba por otro lado. Y así empecé poco a poco, conocí a una persona. Más adelante, cuando salí del colegio, me comprometí con la que era mi mujer. Y o sea, te enamoraste en el colegio de una chica y después seguiste la relación con ella. como ella vive a 2 cuadras de mi casa, Ya la conocí. sí, ya la conocía ya. Y llegamos a estar y también a convivir. Y como yo salía a trabajar aparentemente, pero no iba a trabajar, me iba solamente a otras cosas. Me iba a hurtar, me iba a robar. Pero ¿cómo fue tu primer robo? O sea, ¿quién te convenció? ¿Nació de ti solo? ¿Qué sucedió? O sea, ¿cómo fue No, eso? conocí a una persona de mi barrio también, que vive a la vuelta de mi casa. Y con él comenzamos a hurtar, comenzamos a meternos a la casa. Y así poco a poco hemos comenzado a hacer otras cosas. Pero él te dijo, oye, vamos a robar, ¿sí? ¿O eso te nació a ti y tú le dijiste a él? No, él mismo me invitó, ¿no? Vamos, me dijo, sí. A él ya sabía. Sí, él ya se dedicaba a esas cosas ya mucho tiempo, ¿ya? Y ya a ti te empezó a gustar y empezaste a meterte supuestamente. Y así, Así en ese... sí, como yo era joven, ¿no? Y me gustaba también el dinero fácil, ya lo agarramos como un trabajo, el hurtar, el robar. Y todos los días nos íbamos ya a eso. ¿Y cuándo es que empieza a cambiar las cosas? Porque eso es como se puede decir algo pequeñito, ¿no? Ya como subes de nivel a algo más complicado, ¿qué sucede ahí? Poco a poco más adelante también conozco a otras personas ya que asaltaban y me relaciono también con esas personas, ¿no? Adelante a asaltar autos, combis. Comenzamos a asaltar cualquier cosa que estaba por ahí. Más adelante poco caí también asaltando y me fui
preso. Me agarraron la gente en la combi y me fui preso. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿cómo fue ese asalto? ¿Qué? ¿Te subiste a una combi? Me subí parando como colectivo y el que me acompañaba me abandonó. ¿Cómo así la gente te agarra si estás con arma? ¿Cómo? Es que el arma se trabó y no disparó. O sea, fue así. Y te agarraron y te pegaron. Me dieron bien duro. Ahí un alma caritativa se presentó y se puso en el medio porque ya me estaban dando demasiado duro. Sí. Y luego me pasaron a la comisaría de Sí, Pativilca. porque en la sierra te pegan, creo que te desnudan y te amarran en un palo, ¿no? Y te Sí, pegan bien duro me dieron ese día. Pero por la misericordia de Dios no pasó a más y vino alguien y me defendió. Alma ¿Cuánto caritativa. tiempo ahí te dieron? O sea, ahí llegas la primera vez a la prisión. Ahí llevo la primera vez a la prisión. El juez, por ese motivo, me pone 6 años de prisión preventiva. Llego al penal de Huacho, Carquín, por primera vez. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué pensabas? ¿Tu mamá qué te decía? ¿Se enteró? ¿Ya sabía ella de eso? ¿O? Ya mi madre ya sabía que andaba por esos lugares. Ella siempre me aconsejaba. Pero cuando uno es muchacho no entiende. Por más que los padres te hablen, por más que la madre te hable, por más que lloren. ¿Cómo te sentiste cuando ingresaste al penal? O sea, porque es la primera vez. ¿Cuántos años tenías? Tenía 21 años en ese tiempo. 21 años. Y me sentí normal porque habían conocidos ahí. Mi primo también estaba ahí. O sea, no tenías miedo. O sea, un lugar más. No tenía miedo. ¿Cómo fue? O sea, entrar al penal y de ahí salir. ¿Saliste diferente? ¿Aprendiste cosas nuevas? ¿Te reuniste con otra gente? ¿O de verdad tuvo un cambio en ti como la sociedad lo plantea, que te metan a la prisión para que supuestamente mejores? No ha habido ningún cambio. Más bien en la prisión te haces amigos, te relacionas, conoces a otras personas. Y más bien es un motivo, ¿no?, de poder ir a otros lugares, porque yo cuando salí del penal seguía lo mismo y todavía un poco más había aumentado en el mundo de la Y delincuencia. cuando saliste, ¿qué dijiste? ¿Voy a seguir robando? ¿Voy a cambiar? ¿Voy a empezar a trabajar? ¿Qué pasó? No pensaba en cambiar todavía en ese momento, seguía delinquiendo, metiéndome en cosas malas todavía, O sea, empeoraste. pero no pensaba en cambiar. Y de ahí, ¿qué te lleva a meterte a una banda peligrosa? Poco a poco con mis amigos, ¿no?, andábamos por acá, por allá, y así poco a poco nos hemos metido en otras cosas más fuertes. ¿Qué robaban? O sea, ¿qué robaban? Robábamos de todo, empresas, salía plata del banco como marca, robaba también en esos tiempos, ¿no?, buses, trailers, de todo. A las personas, Sí, empresas, sí. salía una plata por ahí, nos íbamos, los asaltábamos, hasta que un día, por la misericordia del Señor, pienso yo, que Dios permite que yo sea capturado. ¿Otra vez? Después de 10 años que salí del penal de Carquín, a mí me capturan el 13 de enero del año 2016. ¿Cómo así? Y ¿Cómo para que fue me eso? capturen a mí y a todos mis amigos, vinieron más de 500 policías a capturarnos. O sea, fue un mega operativo. Sí, fue un mega operativo. Al mismo tiempo, a la misma hora, a todos en la misma casa. Pero la principal era mi casa. Pero ustedes que ese día habían planeado reunirse, ¿qué había pasado? O sea, ya los tenían marcados, pienso, ¿no? Los estaban persiguiendo. No habíamos planeado reunirnos, nada. Cada uno estaba en su casa, descansando, como siempre. Pero los policías, yo pienso que ya nos han estado investigando. Claro. Y ha llegado un día en el cual que ellos habrán decidido que nos capturen. Y el 13 de enero del porque yo no me considero líder, ¿no? Pero Claro. los policías me habían puesto de esa manera. Te habían denominado de Sí. esa manera. Pero ya ahí tu vida, ¿cómo era? ¿Tú pensabas que te iban a atrapar alguna vez? ¿O? Nunca pensé eso por mi mente. Yo pensaba que nunca más iba a volver a un penal,
Ah, ya. Pero cuando no esperaba O sea, tú volver a un habías penal, armado tu sistema para escaparte, por así decir, si algo pasaba. tenía el arma en mi casa, todo, pero nunca había armado como otros que dicen, ¿no? ¿Por qué no te has hecho una cueva o algo así, no? Para que te puedas escapar. Bueno, si yo no, en realidad no pensaba que me iban a capturar nuevamente. ¿Y cómo fue ese día? ¿A qué hora fue la policía? Porque 500 policías es bastante. O sea, ¿qué es? Ni en la comisaría hay tantos policías. Sí, Hay a todos la los puta policías fueron 50. de Lima, fueron a capturarme también como 30 fiscales, pero no solamente a mí, sino también a todos mis amigos. Un grupo a mi casa, otro grupo a otra casa, y así todo Pativilca estaba lleno de policías. Yo estaba descansando en ese tiempo, yo no podía descansar tranquilo porque no había paz en mi corazón, y estaba tomando pastillas para dormir, porque no estaba tranquilo, mi corazón estaba turbado, inquieto. Y entre sueños escucho a la que vivía en el tercer piso, porque yo le había dado un cuarto a la que era mi cuñada y a mi cuñado para que vivan ahí. Y ellos en la madrugada gritaban auxilio, auxilio, auxilio. Y entre sueños también escucho la alarma de mi casa. Y esta alarma de mi casa nunca había sido encendida. Y ese día escuchaba que decía, uy, uy, mi ca, 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 mi ca. Me fui, mi ca, 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 mi ca. Me regresé a ponerme un buzo y ahí, cuando estoy poniendo un buzo, la policía de Lima y los fiscales entraron y ahí me capturaron. Tú ya sabías que habías perdido. Ya estaba completamente seguro que había perdido. ¿Ya? Los policías me preguntaron por mi nombre, yo le dije que me llamo Wilson. ¿Cómo te dice? Me dijeron, solamente le dije que me llamo Wilson. Y el fiscal me dijo que te estamos abriendo un proceso por crimen organizado junto con fulano de tal, con fulano de tal, y me entregaron un documento grande que estamos siendo procesados pues, por procesos fuertes. Y cuando te capturan, Me sacan de mi casa en mi propia camioneta, me llevan a la ciudad de Barranca, de la ciudad de Barranca me llevan a la ciudad de Lima, a la avenida España, piso número 8, que corresponde al área de secuestro, porque yo estaba siendo procesado, yo estaba siendo investigado por secuestro, estaba siendo investigado por extorsiones, estaba siendo investigado por muchos homicidios y por muchas cosas, lavados de activos también incluyendo. Y es por eso que me llevan a la ciudad de Lima. Estuve ahí aproximadamente como 15 días y después de 15 días me trasladan al penal de Piedras Gordas 1. ¿y cómo es ese penal? ¿Cuál es la diferencia del penal de Carquín con el de Piedras Gordas? La diferencia que hay entre el penal de Carquín es un penal libre, abierto. El penal de Piedras Gordas es un penal de régimen cerrado especial. Y ahí Dios permitió que yo fuera, ¿no? Estuve O sea, en el como penal. que tienes horas para salir al patio. Y Sí, en después el penal de Piedras Gordas solamente nos daban 4 horas de patio y luego estábamos encerrados, ¿no? Podíamos caminar en el alero, por el comedor, todo, pero ya no al patio. Ah, pero igual al menos tenías contacto con los de ahí. Sí, podíamos caminar, de repente jugar una damita, otros juegan ludo, otros juegan parqué, pero ya no teníamos contacto con el patio para el sol. ¿Y qué pensaste cuando ingresaste ahí? ¿Qué dijiste? Que yo ya no iba a salir. Ya acá me quedo para siempre. Cuando yo estaba nada más en el penal, la avenida España, el diablo ponía muchas cosas a mi corazón. Yo cerraba mis ojos y me imaginaba aventándome por esa ventana. Me imaginaba tirándome por la ventana, me imaginaba cayendo, me imaginaba O sea, ya muerto. ahí Ahí. es el juzgado, algo así. Es como la policía, algo así, que investigan. Ya. Te llevaban y tú decías, de acá me lanzo y ya Sí. me muero. De acá me lanzo, decía yo, porque el fiscal estaba ahí, atrás del fiscal había una ventana, y yo en mi mente decía, me lanzo de acá y se acaba todo, porque así escuchaba yo una voz. Pero, ¿y no pensabas en tus hijos? No. No pensaba nada, porque en ese momento, como si alguien me dijera, no, aviéntate, se acaba todo acá, tú nunca vas a salir. Pero por la misericordia de Dios no me aventé, porque si yo me hubiese aventado, ya estuviese muerto y estuviese en el infierno. ¿eh? Claro, ya está. Porque la paga del pecado es muerte espiritual, dice la palabra del Señor. Claro. Y después de eso me trasladaron al penal de Piedras Gordas. Y de Piedras Gordas, ¿cómo llegas a Chayapalca, que es el
Del penal de Piedras Gordas, primeramente yo he vivido aproximadamente 2 años. Estaba cerca de la casa, tenía visitas. En ese tiempo era mi mujer, venía a visitarme, mi madre, mi padre, todo. Estaba muy cerca. Después de 2 años, me trasladan al penal de Cochamarca, que pertenece a la ciudad de Cerro de Pasco. Wow. ¿Está como a 5.000 metros de altura? No, eso está en la ciudad de Cerro de Pasco. También hace demasiado frío en ese lugar. Yo no conocía mucho a Dios, pero yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué me has traído a este lugar? Le decía. Porque hacía también mucho frío. Estuve encerrado 30 días en una sola celda, solo ahí, y hacía frío bastante. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué has permitido que yo venga a este lugar? Pero yo le decía así al Señor cuando yo no conocía de Dios. Ah, o sea, tú medio orabas, o sea, tenías una creencia en Dios. Algo había en mi corazón, que siempre estaba Dios en mi corazón, pero Sí. yo no conocía, no leía la palabra del Señor. Pero nunca nadie te había hablado. Mi madre sí me había hablado de la palabra del Señor. Ella siempre me decía, no, ya hijo, cambia. ¿Tu mamá era cristiana? Mi mamá ha sido cristiana ya muchos años. ¿No? Ah. Ella siempre me aconsejaba y me decía, cambia, hijo, ya tienes lo suficiente para vivir, ya deja todo, ya alaba a Dios, me decía. Y mi respuesta siempre a ella era, yo le decía a mi madre, en su momento voy a cambiar, mamá, decía. Y me retiraba para que ella no me hable más de la palabra del Señor. Te escapabas. Me escapaba. Ah, entonces por eso siempre cuando estabas en un momento duro, al menos decías, Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Como que en tu momento de reflexión. Sí, en ese momento, a veces pienso que Dios nos mete en aprietos, ¿no? Para poder pensar en Él, para poder buscarlo a Él. Porque a veces cuando todo te va bien, no lo buscamos al Señor. Ah. Pero Dios siempre ha permitido, y de esta manera el Señor me está llamando una y otra vez, una y otra vez. El Señor permitió que yo vaya a ese penal y pasara frío, ¿no? Estaba encerrado. No se podía conversar con nadie. Eran puertas contraplacadas. Si tú querías conversar, tu voz no se escuchaba para el otro lado. Pero ¿por qué te llevan a ese penal? ¿O es un penal como que más restringido para gente más peligrosa? Como... Y el diablo se levantó contra mí, hizo que personas, amigos míos, se levantaran contra mí y me dijeran que yo estaba conspirando contra el delegado, contra otras cosas. Y por ese motivo permitió Dios que yo sea trasladado al penal de Cerro de Pasco. En el penal de Cerro de Pasco he estado aproximadamente 1 año. ¿Cómo te adaptaste? Porque yo estaba en Cerro de Pasco y es un lugar que das un paso y pareciera que has corrido 1 hora, o sea... Sí, hace mucho frío. Yo la también, altura, sobre todo. Hace mucho frío en ese lugar. Y el ser humano yo pienso que se adapta a donde Dios lo ponga, ¿no? Así no quiera yo estar ahí, tenía que estar porque tenía procesos pendientes, todavía no tenía ninguna sentencia. Y después, ¿cómo cambia todo? Porque te pasan a Chayapalca, ¿no? Que es Sí, el peor penal. antes de que me pasen a Chayapalca me abren otro proceso de crimen organizado. Otro más. ¿Y cuántos procesos te han abierto? Yo he llegado a tener 2 procesos de crimen organizado. Y en los 2 procesos me pone la policía, la fiscalía como el líder de los patrones de Barranca, los patrones de Pativilca. ¿Qué se llamaban los patrones de Barranca? ¿Qué significa eso? Eso lo pusieron los policías. Ah, ya, ellos le pusieron como ese nombre. A nosotros nos capturan, lo pusieron los policías, los patrones de Barranca, los patrones de Pativilca. ¿Sí? Ah, ya, como los jefes de todo, algo así. Algo así. Ah, me contabas de que cómo fue el cambio del penal de Pasco hacia... Faltaba 1 mes y 10 días para que termine la prisión preventiva y para que yo me pueda ir a mi casa. Ya no había nada que me haga quedar en ese lugar. Pero cuando yo pensaba irme a mi casa, y para que yo no pueda salir del penal, la fiscalía me abre otro proceso de crimen organizado, donde me ponen 3 años de prisión preventiva. Y es por eso que ya no puedo salir y me quedo en ese lugar. Y no solamente se llevan a mi hermano, se llevan a la que era mi mujer y se llevan a muchas personas, ¿no? Mi hija también estaba muy triste, estaba llorando. En ese tiempo, mi corazón se llenó de cólera. ¿Cuántos años tenía tu hija? Mi hija tenía en ese tiempo 11 años, o 12 años ahora tenía. Ya estaba grande. Entonces ese momento te marcó. Sí, en ese momento me marcó. Las boys vinieron a hacer una requisa allá. Fue algo tremendo, se llevaron todas las cosas, no había comunicación, pero por ahí encontraron un teléfono, pude llamar a mi hija. Le llamé a mi hija y le dije, ¿cómo estás? Y mi hija me respondió llorando, triste, porque se estaban llevando a su madre. Y su madre nunca se había metido en nada.
Pero mi hija estaba llorando, destrozada. O sea, ¿le estaban llevando a una prisión también? Sí, se estaban llevando también a la mamá de mi hija, se estaban llevando a la prisión de Santa Mónica, sin haber hecho nada. Y eso me dolió bastante en mi corazón. Y en ese tiempo me dolió bastante. Mi corazón se llenó de cólera, se llenó de ira, se llenó de deseo de venganza. No me importaba nada, estaba planeando hacer lo malo ante los ojos del Señor. Cuando yo estaba planeando hacer lo malo ante los ojos de Dios, Dios también estaba haciendo planes en mi vida. Claro. Yo estaba endemoniado en ese momento. Y estaba como un loco, caminaba de acá para allá en mi celda, maquinando muchas cosas malas. Pero el Señor tuvo misericordia y mandó al jefe de seguridad. Y el jefe de seguridad me dijo, ¿no quieres cambiar, no, Wilson? Me dijo, te voy a mandar al penal de Chayapalca, me dijo. Me abrieron otro proceso de crimen organizado. Es por eso que el jefe de seguridad me dice, no quieres cambiar, sigues llamando, sigues haciendo lo malo, te voy a mandar al penal de Chayapalca, me dijo así. Porque me abrieron otro proceso de crimen organizado. Y cantidad de personas de las GOES vinieron a intervenir en mi celda. Me abrieron, y también al mismo tiempo en Pativilca, en Barranca, en todo, cuando lo capturan a mi hermano también. ¿También? ¿Y a él dónde lo llevan? A él lo llevan al penal de Piedras Gordas. A casi todos lo llevan al penal de Piedras Gordas. Y yo me quedé todavía en el penal de Cochamarca, pero pasado un poco de tiempo me fui trasladado al penal de Chayapalca. Pero, disculpa, antes de seguir, a tu mujer, ¿cuánto tiempo le dieron? ¿O estuvo en prisión preventiva? No, le dieron 3 años también. 3 años. ¡Hala, qué duro! ¿Ah? Y peor, o sea, si eres inocente, ¿no? Solo por tenerte de cerca ya. Por eso nomás fue, porque ella nunca ha hecho nada, nunca se metía en nada. Qué horrible, ¿eh? Golpe duro. Y entonces, ¿cómo fue tu llegada al peor penal del Perú? Que es, creo que es más alto que Cerro de Pasco, ¿no? En el penal de Chayapalca es un penal de altura en la ciudad de Puno. 5.050 metros de altura. Ya ves. Hace demasiado frío en ese lugar. Claro. Pero Dios permitió que yo vaya a ese lugar para poder cambiar. Cuando yo llego al penal de Chayapalca, primeramente llegamos un poco temerosos porque los compañeros que ya habían estado ahí nos habían dicho que en ese penal te dan bien duro cuando llegas para que te comportes bien en ese penal. O sea, que llegas y te meten palos. ¿Algo Sí, así? así nos dijeron a nosotros, ni bien llegan te meten palos. ¿Pero sí tienes contacto con los demás o cómo es? Sí, nos dan, por ejemplo, nos abren a las 9 de la mañana. ¿Y Yo tú por qué eso digo, decías? ¿Qué era tu pensamiento? cuando yo llego a ese alero, el encargado de la iglesia se acercó a mí y a otro compañero y nos invitó a ir a la iglesia. Y así estaba asistiendo a la iglesia desde que llegué al penal de Chayapalca. Cuando tú llegaste, ¿ya te habían sentenciado o todavía no? Todavía no he sido sentenciado. Ah, sí, ya He estado te mandaron. con proceso judicial más de 5 años sin sentencia. Ya, ¿y qué sucede ahí? ¿Cómo es tu cambio? ¿Cómo aumentan las sentencias? ¿Qué pasa ahí? Porque tú imagino que habías estado pagando abogados para que hagan algo. ¿Cómo fue eso? En ese tiempo todavía mi corazón estaba confiando en el hombre. Sí pagaba, tenía mi abogado. Aparentemente para mí, ¿no? Ese abogado era muy bueno. Pensaba y tenía confianza que me iba a sacar. Pero cuando comenzaron mis procesos judiciales, me di cuenta que el abogado no era el que ayuda al hombre, sino Dios. Empezaron mis procesos judiciales, me sentenciaron a 35 años de prisión preventiva, luego me sentencian a 31 años, luego me sentencian a 19 años de prisión preventiva. He llegado a tener crímenes organizados, lavados de activos. ¿Cuál recuerdas que fue el momento más bajo de ti? O sea, que te golpeó mucho, que tú dijiste, ya prefiero morirme o así. Ha habido varios motivos que me he sentido así. Y en una de esas también es las sentencias grandes, enormes que he tenido. Cuando me sentenciaron a 35, a 31 y a 19 años. ¿Cómo fue tu conversión? Mi conversión fue porque me sentí que no tenía esperanzas. Ahí en Chayapalca. En el penal de Chayapalca sentí que ya no había oportunidad para mí,
que yo pensaba que toda mi vida iba a pasar preso. Y yo mismo me decía en mi corazón, el único que me puede sacar de este lugar es Dios. Yo mismo le pedí al Señor para poder contar a mi familia, a los pueblos y a las naciones donde tú me vas a llevar, Señor. ¿Cómo puedo decir a las naciones, a los pueblos, al lugar que tú me vas a llevar, Señor, que tú eres poderoso? ¿Cómo puedo decir, Señor, que la mano de Jehová es poderosa, que Jehová libra, que Jesucristo es el libertador de libertadores? Yo le pedí al Señor que me saque de una manera especial, que le dé más gloria y honra a su nombre. Y cuando le pedí esas cosas, el Señor permitió que yo sea sentenciado a muchas sentencias. O sea, qué extraño, ¿no? O sea, tú supuestamente estás pidiendo de que Dios haga un milagro y boom, te salen 36 años, 25 años, 15 años y tú, no pareciera que todo se vuelve peor, ¿no? ¿Y qué hiciste en ese momento? Porque es un momento muy duro. En ese momento, cuando me pusieron 35, 31 y 19, yo le decía a Dios, Señor, ¿qué ha pasado? Le decía así. Yo he ayunado, le decía al Señor. He orado, Señor. He hecho cultos, he hecho servicio para ti. ¿Qué ha pasado, Señor? Le decía. Porque no entendía. 15 años, 12 años, 35, 31, 19 y todas las cosas que he tenido. Yo le decía, Señor, ¿qué ha pasado, Señor? ¿Cuándo voy a ver a mis hijas? ¿Cuándo voy a ver a mis padres? ¿Cuándo voy a ver a mi familia? Le decía el Señor. Y caminaba como un loco en mi celda para allá, para acá. Estaba a punto de dejar al Señor. Yo 4 años he estado sin visitas. ¿Qué pasó ahí en ese momento que te sentencian y te dicen, bueno, le vamos a poner tantos años? Claro, en ese momento me sentí desilusionado, defraudado, me sentí. Como que Dios no te escucha. Como que si Dios estuviese a miles de kilómetros, así. Como si Dios no estuviese presente. Me sentí defraudado, desilusionado. Yo le hacía la pregunta al Señor, ¿por qué, Señor, has permitido tanta sentencia? Entonces, sácame de este lugar para que te dé más gloria a tu nombre. Pero en ese momento yo no lo entendía. No lo entendía por qué el Señor estaba permitiendo, pero yo mismo le pedí eso. El Señor me sacaba de una manera fácil. ¿Cómo podía decir que el Señor es poderoso? Claro. ¿Cómo podía decir que el Señor es omnipotente, que Él todo lo puede, que para Él no hay nada difícil, que para Dios no hay nada difícil, que para Dios no hay nada imposible, porque el Señor todo lo puede hacer? Yo puedo decir con toda confianza, con toda seguridad, porque yo no tenía esperanza de salir de la cárcel. Estaba ya sentenciado a 35, a 31, primer crimen organizado, segundo crimen organizado, lavado de activos y muchas cosas más. Ya no había esperanzas para mí. Pero puedo decir con toda confianza que Jehová es la esperanza del preso. Puedo decir con toda confianza que el Señor escucha la aflicción del preso. El preso, por más malo, ese preso tiene sentimientos y llora. Mucho tiempo he llorado en ese penal de Chayapalpa. Sí. Cuando me sentenciaron a 35 años de prisión preventiva, yo le decía al Señor en oración, Señor, un milagro no me puede sacar de este lugar, le decía al Señor. Porque si tú solamente haces un milagro en mi vida, Señor, ¿cómo voy a poder salir de este penal? Le decía. Si tú haces un milagro en mi vida, la sentencia de 31 años y la sentencia de 19 y los crímenes no me van a dejar salir, le decía al Señor. Para que tú me puedas sacar de este lugar, tú tienes que hacer milagros extraordinarios, le decía el Señor. Porque un milagro en realidad no me podía sacar del penal de Chayapalpa. Yo necesitaba que Dios obre poderosamente en mi vida. Un milagro solamente anularía la sentencia o absolvería la sentencia de 35 años y las demás sentencias que tenía. Por eso le pedí al Señor que un milagro no me podía sacar de ese lugar. Yo necesitaba que Él haga milagros en mi vida. Y lo único que hicimos cuando nos sentenciaron a 35 años de prisión preventiva, que duró aproximadamente para que resuelvan la apelación 2 años y un poquito más, me puse de acuerdo con mi madre y nos pusimos a orar. Mi madre se levantaba a las 4 de la mañana, pastores, hermanos, y yo también me levantaba. Todos orábamos y clamábamos que el Señor me diera una oportunidad para poder estar con mi familia. O sea, empezaron a pelear una guerra espiritual, pero sobre todo, ¿no? Comenzamos a pelear una guerra espiritual, a orar, a clamar, porque el Señor dijo claramente, clama a mí, yo te responderé. Invócame en el día de la angustia, te voy a librar, Wilson. Leyendo su palabra, el Señor me animaba y me decía, Wilson, tú no vas a morir en una prisión, me decía. Y yo me aferraba con todo mi corazón, aunque aparentemente no había esperanza para mí. Claro. Aparentemente no había esperanza. Muchos decían, Wilson nunca va a salir. A mi madre le decían, tu hijo nunca va a salir. Mi madre lloraba, pero mi madre nunca aceptó esa sentencia.
Mi hija también lloraba cuando me sentenciaron a 35 y a muchas sentencias. Señor, yo creo en ti, yo creo que tú eres poderoso, le decía al Señor. Y me levantaba a las 4 de la mañana y le saludaba al Espíritu Santo, le decía, Espíritu Santo, buenos días, le decía. Espíritu Santo, buenos días, le decía. Espíritu Santo, gracias por mi libertad, le decía. Aún cuando yo estaba a 35, a 31, a 19 y a muchas cosas más. Pero yo le decía al Espíritu Santo, buenos días, gracias por mi libertad, le decía yo. Y me levantaba, me ponía un abrigo de una frazada que habían hecho los compañeros con su sierra, todo. Me ponía una cuellera y me ponía una frazada encima y me levantaba a la reja y me ponía en la puerta de esa reja y levantaba mis manos al cielo, agarraba esa reja y le decía, Señor, ten piedad de mí, le decía. Le cantaba una adoración donde dice, ten piedad, Señor, de mí, compasión, le decía. Cuando yo estaba parado en esta reja, mis lágrimas caían y le decía al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Una hora oraba en ese lugar. Le clamaba al Señor con todo mi corazón. Le decía, Señor, dame una oportunidad. Oraba esto para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, Señor. Yo me he comportado muy mal, le decía al Señor. Perdóname, Señor. Esta reja, Señor, no me dejan ir a ver a mis hijas, le decía. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, le decía. He estado en esas rejas por semanas. He estado en esas rejas por meses, por años. Hasta que Dios tenga misericordia de mí. La misericordia de Dios no va a llegar sola. La misericordia de Dios se busca, decía yo en mi corazón. Muchas veces me quise rendir, pero había algo en mi corazón que me levantaba para pararme en esa reja. He pasado heladas en ese lugar. He tenido mucho frío en ese lugar, pero Dios siempre ha estado conmigo ahí. Muchos me decían, estás loco, y hermano, ¿cómo te vas a levantar a esa hora? Tanto frío que hace. He bebido más de rodillas que de pie en el penal de Champal. Me levantaba solamente para orar, me levantaba solamente, para comer mi comida, luego me ponía a leer, luego me ponía a orar, luego me ponía a cantar alabanzas, y así he podido soportar todas las pruebas que Dios ha permitido que vengan a mi vida. Porque me aferré totalmente a Dios y le dediqué toda mi vida al Señor. Ha sido muy duro estar de pie en ese lugar, porque no ha sido fácil. Muchos me decían, cualquier día te vamos a ver con un costalcito recogiendo basura. Muchos me decían, ya estás chapado, hermano, ya deja a Dios, me decían. He hecho cultos para el Señor a las bancas por meses. Nadie se iba a la iglesia. Nadie quería cantar a Dios. Nadie quería alabar al Señor. Me paraba como un loco en ese lugar. Decía a los hermanos, a los compañeros, les decía, venga, vamos a cantar, a alabar a Dios. Dios nos va a dar una oportunidad de salir de este lugar. Pero yo no me puedo rendir, Señor, le decía. Y algo había en mi corazón que no me podía rendir. Algo había en mi corazón que no me podía rendir. Pero yo decía en mi corazón, ellos no entienden, Señor, yo sé que tú me vas a sacar. Yo sé que tú me vas a dar una oportunidad, le decía. Aun cuando estaba con 35 y muchas sentencias todavía, yo creía que Dios me va a sacar de ese penal. Y la palabra del Señor dice que conforme a tu fe va a ser hecho, dice. Yo había leído la palabra del Señor y había aprendido, y el Señor le decía a la mujer cananea, ve, conforme a tu fe va a ser hecho, le dijo el Señor. Yo había leído que la oración perseverante es escuchada por Dios. Otros me mandaban cartas y me decían, hermano Wilson, tú eres un ejemplo de perseverancia, me decían. Eso me animaba mucho también. Y seguí adelante buscando al Señor con todo mi corazón y con toda mi alma. Y el Señor se encargó de tumbar todas las sentencias. Ahora, por la misericordia del Señor, estoy acá gozando de mis hijas, gozo de mis padres, gozo de un trabajo, porque ahora trabajo honestamente, ¿ya? Y por fe declaro que más adelante voy a pertenecer al programa Praise también. Es un programa carcelario que visita a muchos presos, que anima a muchos presos, porque hay muchas
personas que están presos y piensan que no hay esperanza para los presos. Y eso es una gran mentira del diablo que pone, cuando llega el momento, el pastor, que es el director del PRES, me va a llevar para yo decirle a esos presos que sí hay esperanza en Jehová. Porque yo soy un testimonio vivo del poder de la grandeza. Para yo poder decirle a esos presos que están sentenciados a 35 años o a cadena perpetua, que hay esperanza en Jehová. El mundo de la delincuencia y el mundo malo, donde que de repente quizás está caminando un joven, solamente conduce al cementerio o solamente conduce a un hospital. Porque yo soy un testimonio vivo que el Señor ha permitido que yo conozca la cárcel de Chayapalca. He sufrido, he padecido, he pasado hambre, he pasado necesidades, he llegado a tener lo suficiente para vivir, pero nunca me conformé con eso. Y seguía adelante y no valió de nada todo lo que hice o todo lo que me metí. Puedo decir con toda confianza, ¿no?, que Dios cambia a las personas. Así como me cambió a mí, jovencito, Dios también los puede cambiar a ustedes. Dios también les puede dar una oportunidad. Porque el Dios que alabo y el Dios que doy testimonio es un Dios bueno, misericordioso. Es un Dios que da muchas oportunidades. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé a todos una oportunidad de poder cambiar. A veces no podemos cambiar por nuestras mismas fuerzas. Necesitamos la ayuda del Señor. Vamos a levantar nuestras manos. Quizás te da vergüenza, ¿no?, arrodillarte, pero si lo puedes hacer, hazlo con toda confianza, con todo el corazón. Y el perdón de pecados viene del cielo. Padre Santo, Dios eterno, Dios maravilloso, en esta hora invocamos tu maravilloso nombre, Señor, para pedirte que toques el corazón de este joven o de esta jovencita o de este amigo que está escuchando este testimonio, Señor. Toca su corazón para que ellos se aparten de este camino, Señor. Toca su corazón para que ellos se arrepientan y se vuelvan a Jesucristo, y por medio de Jesucristo se vuelvan a